Pero la idea es que haya inclusive, como son, acá se crean muchas comisiones, y cuando se crean comisiones numerosas no sirven para nada. Entonces hay otra vez un gabinete ejecutivo de las personas más importantes que tienen que resolver diariamente los problemas que surjan. Hay falta de presupuesto, hay que ver cómo recaudar, hay que ver cómo ajustarse a la planificación que va a hacer la unidad de coordinación. Hay que hacerlo con la mayor rapidez posible. Entonces esto tiene no solamente esa unidad de coordinación, sino tiene 4 niveles, ¿verdad? Un nivel estratégico, en donde es el Ministerio de la Adolescencia, de la Infancia y Adolescencia, la que va a hacer prácticamente la planificación, el diseño, las políticas, etc. Sí. El Consejo. ¿Y por quién está conformado? ¿Está el presidente ahí? Representado. No. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No tienen que ser los sectores intermedios, tiene que ser la voluntad política directa. Si está, ahí tiene que estar el presidente tiene que hacerse cargo. Es una política necesaria, urgente, fundamental. No se puede tardar más en este tipo de cosas, porque si no todo se dilata, todo es burocracia. Ah, no, que tiene que ver, no. Gabinete, 5 personas son los que definen, deciden, punto. Tienen que tener voluntad política. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir. Lo mismo en seguridad. No se puede estar dilatando y digo que consejo de seguridad, que consejo allá, que todo es burocrático, ¿verdad? Sí. Creo que también hay, buenos días, creo que también ahí hay que sincerarse muchas veces porque el compromiso político, justamente acá estábamos conversando, están los ministerios en la ley representados en ese consejo, pero le suelen enviar a un técnico, a un representante que no tiene el poder político o el poder de decisión, que no tiene tal vez el respaldo real, entonces termina siendo una mesa en algún porcentaje ficticia, un consejo en algún porcentaje ficticio. Eso se da en varios niveles. Acá comisiones y consejos se forman fácilmente en este país, ¿verdad? Y Bueno, buenos Sí. días a todos y todas. Vinimos trabajando en esta mesa y quizás es bueno decir que lo que hoy se proyecta no es todavía un consenso final. No. Esto es un borrador y hemos venido diciendo que hay un sistema nacional de protección hoy. Eso está en la ley hace 20 años. 20 años está Funciona. en la ley. Funciona relativamente. La principal barrera probablemente es la sostenibilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque yo he sido representante del Ministerio de Salud ante el Consejo Nacional muchos años y en distintos gobiernos me han mantenido esa representación. Entonces, las cosas que hacíamos dentro de salud, puedo dar testimonio para mí, puedo decir que se han sostenido y han crecido. La concepción de ese espacio es importante y no siempre el gobierno que entra tiene una concepción de ese espacio. Entonces, no solo cambian los referentes, sino cambia la voluntad política respecto a ese espacio y a esa prioridad. Por ejemplo, un tema sensible como es desarrollo infantil temprano, que se instaló en el 2011 en el Ministerio de Salud y empezó a crecer. Luego, esa concepción, esa idea de desarrollo infantil cae a una cuestión meramente biologicista y hay un quiebre en la mirada hacia el niño. Entonces, ¿a qué vamos? Las instancias políticas están creadas, la ley establece hace 20 años ese espacio. Yo creería que tenemos que pensar en términos prácticos más en la táctica y en la estrategia, es decir, ¿qué es lo que dio sostenibilidad a los equipos que trabajaron primera infancia? Presupuesto,
Pensemos en el presupuesto, como ya dijimos acá, hay que animarse a poner un impuesto, por ejemplo, a la soja y que eso sea para el desarrollo infantil y hablar en la ley de una progresividad, 1% primero, después 2%, después 3%, y ese equipo ejecutivo que coordina. El Consejo tiene que ser siempre el que dicte la política. Un equipo y una unidad operativa que sea técnica, estable y permanente por muchos años, en donde podamos encontrarnos donde se encuentren todos los ministerios y el mecanismo va a estar aportando las recomendaciones siempre. Yo siempre me veo como Estado en general por encima, por eso digo tenemos que estar, pero bueno, es más mecanismo, tenemos un rol hoy de recomendación, decía siempre. Entonces, una unidad operativa, técnica, presupuestada, permanente, como política de Estado, alguien que haga funcionar eso y las prestaciones con montos, es decir, ¿qué es lo que concreta el derecho en el día a día? Una prestación con un monto, es decir, ese niño que tiene la guardería, esa mamá que está respaldada porque si está sola tiene una ayuda familiar. Y tengo que hablar de las mamás solas porque es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Claro. Bueno, eso. No, por eso digo, esto va... Sí. Adelante. Cuando empezamos esta mesa, es una de las encargadas de contactar con las personas y el consejo hoy actualmente, cuando empezamos esto que fue hace 2 o 3 meses atrás, existe, pero no está en funcionamiento. No sé cómo el Ministerio de la Niñez, Mina, no me pudo explicar, me dice sí hay, pero no está en funcionamiento ahora mismo. O sea, ellos no podían enviar un representante, no había forma de reunirnos con las personas, porque de que existe, pero no está en funcionamiento. Y me explicaron, según yo entendí, que es como que, bueno, se va a tratar algo y ahí se empieza a organizar y empieza el engranaje no es que siempre está en funcionamiento y cuando se le necesita o se le quiere invitar para estos eventos, no hay forma de contactar con ellos. Y lo otro es que también que nosotros desde diputados, cuando trabajamos también con el Frente Parlamentario, teníamos también problemas porque cambiaba el ministerio, la ministra, cambiaba la cabeza y se cambiaba todito. Todo volvía a cambiar. Y entonces era muy difícil seguir con un proyecto o con un plan en sí, porque ellos también cambiaban todo y nunca seguían ellos un mismo camino. Eso nomás quiero poner sobre la mesa. Sí, buenos días. Yo creo que complementando lo que estaba diciendo Claudia y también lo que había dicho el senador, basarnos en las evidencias. Me parece que en el transcurrir de la historia siempre hubo gente que trabajó bien y que hubieron equipos técnicos que de alguna manera éramos estables en un lugar o en otro, nos encontrábamos todos de vuelta. Así como hoy, por ejemplo, nos encontramos de distintas instancias, pero creo que darle mucho hincapié a lo estratégico y lo táctico, sin que necesariamente sea a veces inventar la pólvora, así como decía el senador, sino que desde esta instancia que es la legislativa, creo que hay mucha fuerza para impulsar el cumplimiento, así como decía Claudia, de leyes que están hace 20 años. Y hoy me toca estar en la Comisión de Discapacidad, que es un sector sumamente invisibilizado. El de niños con discapacidad realmente es un gran desafío del país. El programa de desarrollo infantil temprano, que realmente técnicamente creo que no tiene ni una objeción del gran trabajo que se hizo, pero se quedó ahí y realmente está todo, solo hay que ampliar las coberturas porque el proyecto fue para diríamos para un sector, pero esa es una política que realmente de desarrollo infantil temprano, que así como decía el senador, el retorno es mucho más que meter a fondos de inversión. Gracias. Claro, porque uno de los problemas fundamentales es ¿a quién le responsabilizamos cuando las cosas no funcionan? Hace 20 años que está el Consejo. No, señor. Espere, esto es voluntad política del gobierno. Entonces, usted tiene que cumplir, señor presidente. ¿Verdad? Usted es responsable si es que esto no funciona. Entonces, alguien tiene que ser responsable. Si no, se pierde en los consejos. Estamos llenos de consejos. Quieren que las cosas no funcionen, hagan una comisión. ¿Verdad? Así es.
Así funcionamos en este país. Entonces hay que poner un órgano que sea realmente ejecutivo, que defina y a quien se le responsabilice si es que no se cumple. Sí. Bueno, eso viene ahora en rendición de cuentas. Por eso digo, estamos hablando en este momento sobre todo en esa unidad de coordinación, en el nivel táctico, en el nivel estratégico, y justamente después viene en el nivel de control de resultados. Que eso se mide científicamente a través de la Contraloría, de la bicameral, de organizaciones no gubernamentales que tienen que estar representadas para ir monitorizando. Entonces, es fundamental que revisen bien eso para ver si estamos más o menos consensuadamente de acuerdo para poder lanzar esto y poder seguir adelante. No, y vamos a ver, por eso digo, hay que ver ese consejo, porque la otra propuesta también habla, vi que habla de una dirección otra vez, pero a nivel medio, y eso es lo que no funciona. En ningún país funciona, por eso se están dedicando a hacer este tipo de leyes, ¿verdad? Hemos consultado, hemos visto que justamente la gran dificultad, con la diferencia encima que nosotros no tenemos política de Estado en salud, los demás países tienen un sistema, tienen un colchón, ellos ya están, y aún así el grado de inversión que tienen para la primera infancia, teniendo una buena estructura de salud, teniendo una buena estructura en educación, teniendo una buena estructura en seguridad, ellos, y en protección, seguridad social estamos hablando, ¿verdad? Ellos invierten para poder coordinar todos los programas que hay, porque justamente esas unidades ejecutivas que ya están, simplemente van a responder respaldados por la unidad de coordinación en su nivel táctico y estratégico, ¿verdad? Ya van a estar respaldados desde el punto de vista presupuestario, de cómo se tienen que hacer las cosas y de las políticas que se vayan a ir estableciendo. Pero las unidades ejecutivas, que son ya todos esos programas dispersos, no articulados, con insuficiente cobertura, van a ser revitalizados por este diseño organizacional, ¿verdad? Por eso es muy importante el diseño. O es lo mismo que acá. Acá tenemos, ¿verdad?, el presidente del Congreso, el departamento, eso hace que ninguno de los departamentos, cuando uno le pide resultados, funciona. Sí. Entonces crea una unidad ejecutiva, pero sin las personas de la Comisión Nacional de Primera Infancia, o no las personas, sino digo los representantes ministeriales, porque eso también es importante. No podemos hablar de personas, sino de instituciones, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que estar en la unidad ejecutiva, técnica? Ministerio de Salud, Educación, Niñez y Desarrollo. Bueno, tenemos que ver quiénes están ahí, no sustituyendo el Consejo. El Consejo está en otro nivel político. Del Consejo, ahí tenemos una comisión dependiente y lo que tenemos que lograr es que eso sea una política pública, estable, que trascienda gobiernos y que no tenga que ser rediseñada por cada gobierno que viene. Claro. Porque ahí lo que recortan, vuelven a reestructurar, y creo que puede ser la ganancia en este proceso que hacemos. En realidad, esa comisión se creó a partir del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tuvo una vigencia del 2011, que se lanzó y hubo un trabajo muy participativo entre los tres ministerios, que es Niñez, Educación y Salud, que son los garantes más, por decirlo, grande en cuanto a lo que es Primera Infancia. Ese plan se evaluó, ¿verdad? Luego se construyó un nuevo plan que en realidad quedó en stand-by. Fue aprobado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia,
pero quedó en stand-by porque pasa lo que dice Claudia, que se cambió el gobierno y ahí. En realidad lo que pasó con la coordinación fue que le cambiaron el nombre por la Estrategia Nacional de Estrategia CUNUU a un equipo nacional de primera infancia, donde en realidad se le incorporó también a los otros ministerios y salió un decreto presidencial donde determina que el coordinador de ese equipo nacional es el Ministerio de Niñez y Adolescencia. Lo que pasaba con la coordinación en su tiempo, cuando Claudia también estaba en el equipo y como dice la compañera, nos encontramos siempre los mismos desde 2008, no soy tan vieja, ¿verdad? Pero sí que estamos en este proceso que somos los técnicos y trascendemos gobierno tras gobierno, ¿verdad? Lo que se hizo fue pasarle a un solo ministerio la coordinación. Y sin embargo, cuando teníamos el consejo, era como semestre y cada ministerio garante se responsabilizaba de hacer una rendición de las acciones que realizaba de la hoja de ruta enmarcada en ese plan nacional. Y eso ya no sucedió con el equipo nacional de primera infancia, más bien pasó a ser todas las reuniones que se hacían, era para rendir lo que se hacía en la estrategia CUNUU y no todos los otros sectores que trabaja de primera infancia. Sí, y ese decreto en realidad hasta hoy día sigue vigente, o sea, no hay nada que le reemplace aún hasta este momento. Pero este año ese equipo tampoco se reunió ni una sola vez. Pero creo que además se limita a eso nomás. En el 2011 se fue recortando progresivamente hasta llegar a hoy. Por eso yo quiero rescatar de nuevo, si nosotros con esta iniciativa logramos instalar en la agenda pública y política el paradigma de desarrollo integral, que está todo escrito, no vamos a inventar nada, vamos a rescatar la historia del país y vamos a potenciar lo que el país ya decidió en un momento por 3 grandes ministerios. En el 2011 se sentaron 3 ministros, Educación, Salud y Niñez, y dijeron, esto vamos a hacerlo inicialmente con un préstamo, pero después vamos a caminar solo. Y el caminar solo es lo que hoy tenemos que lograr, ¿verdad? Eso. Por eso la voluntad política. Por eso la voluntad política, porque si no, se interrumpe permanentemente. No hay sostenibilidad. Y por eso hablamos de financiamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, FOICA, ellos tenían que dedicarse a educación, salud, infraestructura y seguridad social, creo que. No, los 400 millones que están ahora se dedican a pagar deuda. Pero estamos todos locos, ¿verdad? Bueno, a mí ya me parece un loquero el lugar donde estoy, así que ya me considero también, ya me están psicopatizando. Bueno, por eso una de las posibilidades en un país, la matriz cultural está impuesta y está alentada por ese sector que tiene el 60% de los ingresos, de que no hay que pagar impuestos. Porque nosotros somos el único país que tiene una burguesía fraudulenta, ¿verdad? La burguesía de otros países eran ilustradas y realmente generaron una gran transformación en sus respectivos países, ¿verdad? Nuestra burguesía fraudulenta y mercantilista es miope, tacaña, codiciosa y excluyente, ¿verdad? Entonces,
nos meten esa matriz cultural de que acá no hay que pagar impuestos porque van a venir inversiones, bueno, toda esa falacia que meten habitualmente. Así que nosotros tenemos que cambiar el chip cultural, ¿verdad? Por eso que la estrategia va a ser importante de cómo vamos a socializar esto. Porque yo estoy harto de hacer leyes para que no se cumplan. Pues nosotros tenemos muy bajo cumplimiento en leyes y reglamentos. No cumplimos las leyes. Obligan a cumplir algunos, pero la gran mayoría de la población no cumple la ley, ¿verdad? Entonces tenemos que acostumbrarnos a respetar la ley y para eso tenemos que entender la ley. ¿Cuál es el beneficio de esta ley? ¿Verdad? Así que por eso decimos que tiene que elevarse por lo menos del 1,2 al 2,1. Mínimo para empezar. Porque otros países tienen 3,7, tienen 5,7, ¿verdad? Teniendo toda la estructura que ya tienen luego. Fíjense, nosotros de 1,2 vamos a saltar a 2,1 con un PBI bajísimo. Estamos hablando del 2,1 del PBI, no del presupuesto general de la nación, que son 15.000 millones. ¿Verdad? Son por lo menos de entrada de 500 millones a 1.000 millones. Interesante pregunta. ¿Cómo se logran todas las cosas? Con la presión ciudadana. ¿Verdad? Es la única forma. Todos esos países, no creo que a usted le fue fácil. Nosotros nomás que somos apáticos, indiferentes. ¿Verdad? Y si somos indiferentes, bueno, no hay nada que hacer, apaguemos la luz y nos vamos todos. Ah. Y claro, y bueno, podemos rezar también, pero nos va a tomar otros 100 años. Sí. En el 2020, lo que quiero es graficar un poco que no todo está perdido en este país. Un retraso. Sí. Entonces, disculpen que haga larga, pero quiero nomás comentar que de ahí a 10 cuadras más o menos de su casa había sido que había una pequeña escuelita pública, donde tienen lo que se llama
algo así como SAT, Servicio de Atención a Primera Infancia, y tiene un espacio de desarrollo infantil. Ella comenzó este año allí en la escuela, ella habla, canta, ya se vincula con sus compañeros y el retraso ya fue bajando a 3 meses. Entonces, creo que ese servicio, ese acceso a los servicios es lo que realmente necesitamos mostrar en esto. Así como dice la doctora Claudia y las demás, el servicio existe en forma deficiente, pero ya existe. Entonces, ¿cómo podemos hacer para fortalecer la accesibilidad y la información de que existen esos servicios en nuestro país? Mire, nuestro país es un país rico porque si aguanta toda la corrupción que tenemos es porque es un país riquísimo, ¿verdad? Eso es fácil, está resuelto, sistema de información. Eso se requiere un sistema de información que está previsto en el plan, ¿verdad? ¿Dónde están las instituciones? ¿Cómo funcionan? Las derivaciones que se tienen que hacer. Eso es todo referencia y contrarreferencia. Eso está estudiado todo en lo que significa economía de la salud, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, nuestros directores luego de hospitales públicos, que son médicos, no sé de dónde se le ocurre que son los médicos los que tienen que administrar un hospital, ¿verdad? Porque en general a los médicos no nos enseñan a administrar, ¿verdad? A los que nos interesa nomás y nos gusta la administración manejamos números, ¿verdad? Pero es por iniciativa propia, no es porque nos enseñan. Pero acá le meten a todo. El ministro de Salud, el de Previsión Social es médico, pero un disparate, no entiende absolutamente nada de lo que significa economía, ni de la salud, ni de economía en general. Eso es un disparate. La reforma del sistema de salud en Uruguay la hizo un economista, era el ministro de Salud, no lo hizo un médico, ¿verdad? Entonces es un disparate. Salvo que esté preparado específicamente en el área que hay preparación, hay especialidad, pero acá la mayoría es un desastre, ¿verdad? Por eso funcionan también así los hospitales, porque no es solamente dificultar los recursos, es que con esos escasos recursos hay una pida porque no se sabe administrar, ¿verdad? No hay eficiencia, no hay productividad. Entonces, eso es fácil de resolverlo, ¿verdad? Se hace un sistema de información donde haya una historia clínica única nacional, ¿verdad? Y eso circula. Pero eso ya hasta para imágenes se hace, ¿verdad? Yo puedo ver la imagen de Encarnación, se puede informar acá o en Estados Unidos. Así, la telemedicina ha avanzado mucho. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede resolver si hay voluntad política. Nuestro grave problema es la voluntad política y saber qué es lo que hay que hacer. Porque el grave problema es que no solamente no hay voluntad política, sino no saben qué hacer, ¿verdad? Por eso que el grupo interdisciplinario es muy importante, porque como la pobreza multidimensional, hay que abarcarlo desde varios ángulos. Tenemos que discutir como sociedad civil, y a ellos les importa 3 pepinos la sociedad civil, ¿verdad? Si es la que está viviendo, ella es la que está sufriendo, y es la que está padeciendo, y la que conoce además. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser una alternativa sólida de plantear las cosas como tienen que ser. Pero para eso también entre nosotros tenemos que discutir y ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo está medio difícil, ¿verdad? Pues yo plantear una ley por narcisismo nomás y que tengo la ley para salir en el periódico que hizo 4 leyes, a mí no me interesa, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo en serio. Y si no, apagamos la luz. Yo no tengo nada que hacer acá, ¿verdad? Entonces, así como hacemos esto, después lo podemos hacer en educación y en salud. Nosotros tenemos una propuesta en salud. ¿Qué es lo que hay que hacer en salud? Como modificación, como reforma del sector salud. Tenemos clarita la película. Ahora, no todo el mundo puede compartir lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Entonces discutamos por lo menos. Tenemos una guía para la discusión, ¿verdad? Y a medida que vamos discutiendo, todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Acá aparecen cosas como el consejo, se puede usar esto, se puede usar lo otro. Veamos, pero tenemos que discutir más o menos disciplinadamente, porque si no es medio difícil.
Porque si un día nos juntamos 3, el día siguiente estamos 2, después no estamos nadie. Entonces, es una discontinuidad terrible, ¿verdad? Entonces, la propuesta es que este dossier, porque ya prácticamente financiamiento, propuesta 1, la propuesta 1 era la del... ¿Pusieron la del PIB? Impuesto al valor agregado 5 y 10%. ¿Saben cuál es la media de la región? 20%. La media de la región del IVA. Claro, pero también los impuestos tienen que ser progresivos. Los que más ganan, más pagan. ¿Verdad? Sí, pero acá no funciona. Bueno, propuesta 2. Bueno, esto es lo del fondo de fortalecimiento. Lamentablemente no vino Cano. ¿No pudo venir? Bueno, nosotros la información que tenemos con la representante de la bicamerada acá es que esto no funciona, ¿verdad? La de FOICA. 400 millones de dólares se juntaron y están destinados a pagar la deuda. Entonces, veamos un poco, hagamos ya el último intento, digamos, de consenso, o si hace falta discutir un poquito más también. Yo no tengo en este momento ninguna voz puro, porque además va a venir la ley del presupuesto general de la nación, desde luego que no va a entrar en este periodo ni se va a aprobar esto. Yo soy un convencido de que la sociedad civil tiene que empezar a adquirir conciencia para poder ejercer presión, ¿verdad? Porque si la gente no entiende de qué estamos hablando, y para eso las organizaciones es importante que socialicen esto, una vez que tengamos bien consensuado ya el tema. Y empujar, a través de una iniciativa popular, la ley, ¿verdad? Más que ir a presentar acá y entrar a discutir y pelearme con todo el mundo, ¿verdad? Para que no salga. Porque si yo tuviera una mínima chance de que esto pudiera salir, perfecto. Pero que sientan la presión ciudadana y que la gente sepa lo que hay que hacer y empiece a tener una cultura, aunque sea tributaria, diferente, ¿verdad? Vamos a blindar para darle beneficio, porque es una vergüenza pagarle 600.000 guaraníes a los pobres adultos mayores, ¿verdad? Y encima festejarlo. Pero si la gente no toma conciencia de eso, bueno, digo, entonces no tenemos nada que hacer. ¿Para qué existimos? Digo, como político. No tiene sentido. Así que yo diría de que tenemos el QR. Ah, ya. Ustedes recibieron todo. Recibieron esta mañana. Y bueno, de ustedes depende el tiempo para la lectura, para masticar, para proponer, para enviar otra vez un poco a hacer una síntesis y convocar a una nueva reunión en donde, si es posible, avanzamos y ya redondeamos y ajustamos el tema. Y vemos la estrategia, vayan masticando cuál es la mejor estrategia. Yo, como digo, soy un convencido, dada mi experiencia, está bien, limitada acá dentro del Parlamento, y además yo confío mucho más en una iniciativa popular, aunque sea una ley larga, pero se puede ver cómo hacer más pedagógica, ¿verdad? Deber de lanzar una cuestión de esta naturaleza a ese nivel para que estos sientan la presión, ¿verdad? Porque tienen que pagar algún costo político si no hacen las cosas como tienen que hacer. Y además la gente tiene que entender de qué estamos hablando, porque si la gente no entiende, se hace fantasía. La gente tiene que saber que tiene que involucrarse, que tiene que producir más, que tiene que capacitarse, ¿verdad? Que tiene que exigir.
Porque si acá naturalizamos nomás la corrupción y decimos, no, sí, la corrupción, ustedes ven dónde aparecen en las encuestas la corrupción. Cuarto, quinto, sexto puesto, último puesto. Está naturalizada la corrupción. Y la corrupción es la que está impidiendo todo esto. Entonces, veamos un poco si podemos concretar esto. Les pediría a ustedes que en 15 o 20 días podamos tener ya más o menos una idea, vayan planteando los últimos ajustes y no sé si algún comentario sobre esto. Sí. Solamente quiero mencionar que evidentemente esto no va a ser sencillo, nunca lo fue sencillo y siempre fue muy por escrito, ¿verdad? Yo creo que la primera etapa de alguna manera está cerrándose. Ahora seguramente va a haber el ping-pong propio y normal de cualquier tipo de proyecto. Después seguramente va a haber se va a discutir esto con los colegas en el Senado, se va a discutir en diputados. O sea, esto tiene todavía todo un proceso. Pero lo que se va a poner ahora, cuando se trabaje esto sobre la mesa, lo que se va a poner en cuestión, lo que se va a poner o se va a exponer es la verdadera voluntad política de los que manejan principalmente también los ministerios, ¿verdad? Porque acá vamos a hablar del tema presupuestario, vamos a tener que brindar seguramente algunos fondos y es ahí donde va a existir seguramente la verdadera discusión. Entonces es importante que nosotros por lo menos podamos también unificar ciertos discursos o ciertas líneas de tal manera a plantarnos con un grupo que de buenas a primeras yo le puedo decir, por mi experiencia, esto no les interesa. Sí les interesa el tema de los niños para decir con los niños no y lanzar discursos para campaña, eso es lo que les interesa, pero en la práctica, en el día a día, un plan a corto, mediano y largo plazo no es de su interés, sino van a sacar un rédito político inmediato, ¿verdad? Entonces, hay un desafío acá de poder unificar y ojalá se pueda dar de tal manera a instalar esto, así como estábamos comentando acá, como una política que no dependa de quién sea el presidente. Ese es el verdadero desafío, que no dependa de quién sea el presidente de la República, ni de qué color sea el presidente de la República, sino que sea algo que ya esté ahí, que el presidente sepa que si sigue aplicando va a tener estos resultados en su periodo de presidencia. Y el siguiente presidente que venga va a obtener el piso que tuvo el presidente anterior y si él sigue aplicando esa política y reforzando, tal vez presupuestariamente o de otras formas, va a tener tal o cual resultado por encima del piso que dejó el presidente de la República. Lo que no podemos seguir manteniendo es el piso debajo del subsuelo que estamos manteniendo. Nosotros ahora mismo no es que tenemos un piso bajo, no, nosotros estamos debajo del piso, estamos en el estacionamiento, debajo del estacionamiento estamos, básicamente. Acá estamos discutiendo sobre qué le vamos a regalar de juguetes en el Día del Niño a los chicos. Ese es nuestro nivel de debate hoy a nivel niño. Hoy todos los políticos estamos donando seguramente juguetitos a todos lados. Y esa es nuestra política de Estado. Y Taipú seguramente va a donar seguramente algunos juguetitos en algunos hogares, que no sabemos ni cuánto costaron. Pero ese es su aporte a las niñas. Entonces, el desafío está en decir, señores, acá no basta con hacer feliz a un niño o sacarle una sonrisa. ¿De qué sirve una sonrisa un día si tenemos 364 días después en el que uno sufre, en el que el niño sufre todos los días? Recién me estaba mostrando una foto de lo que yo veía ayer en el centro. Ayer en el centro yo paso caminando y veía la cajita de lustrabotas, estaba en el piso, en la vereda, no sé dónde estaba el chico, pero veía la cajita de lustrabotas y al lado un montón de juguetes. Y al lado un montón de juguetes. Y esa es nuestra realidad. Unos niños que nunca dejan de ser niños, que están ahí entre todas las necesidades, o sea, un juguete, mostrando esa inocencia y esas ganas de ser niño, pero por otro lado, la realidad que golpea, anda a trabajar para comer, conseguir dinero para masticar algo que ni siquiera te va a alimentar realmente, entre otras cuestiones que no hace falta ni citar. Así que, nada, yo creo que ahora empieza el proceso y bueno, ahora empieza también, sigue ese ping-pong, de tal manera a trabajar esta política, doctor, que todos sabemos es necesaria y ojalá se pueda dar, ¿verdad? Y el desafío está en demostrarle a los que tienen la batuta hoy, en que hay un grupo unificado, que con todas sus diferencias llegó a un acuerdo y que quiere plantar un tema, instalar un tema hasta que se logre ese tema. Entonces,
demostrémosle que tenemos que somos mayoría de lo que estamos también. No, a veces tal vez la minoría está dentro del Parlamento, pero hay una mayoría afuera. Hay una mayoría afuera. Y esa mayoría que está afuera es la que tenemos que tratar de unificar ahora criterios para poner el tema en agenda. No solamente la de adentro. Muchas veces se habla de adentro, de la mayoría, la oposición que está dividida. No, señores. Afuera lo que hay que lograr es esa unificación. Adentro a veces es el espejo de lo que ocurre afuera. Entonces, el desafío está ahí. Solamente eso quería agregar, doctor senador. ¿Alguien más? Que quiera. ¿Ya? Y bueno, nos veremos entonces. Veamos si hace falta inclusive una reunión más pequeña, un poco para comisión de estilo. Sí, sí. ¿Cuál va a ser el procedimiento para poder darles retorno a este material? ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, también tenemos un Drive que solemos compartir dentro del grupo de WhatsApp, y lo que vamos a hacer es, vamos a compartir este dossier, vamos a compartir en ese mismo Drive, entonces para que las personas puedan hacer sus indicaciones. De todos modos, también voy a poner otra vez el correo que usamos en la oficina, que es el doctor Iramay, por si se quiere enviar algo así, no sé, algo más privado o algo netamente que capaz que, no sé, cuesta a veces, no sé, abrir el Drive o no se quiera compartir por el Drive, entonces se envía el correo y luego nosotros incorporamos. Claro, no, yo propongo eso porque hay personas a veces que les cuesta un poco y les es mucho más fácil enviar un correo. Y lo que queremos es facilitar, no sé, capaz que la persona quiso aportar, pero no sé, le costó abrir el Drive, no sé, no quiere hacer eso, entonces quiere enviar el correo, no hay ningún problema, entonces nosotros agarramos e incorporamos. Vamos a hacer, sí, exactamente, vamos a hacer ese puente, sí. Espacio plural, ¿verdad? Que creo que este modo de hacer políticas públicas es el que debe quedar, porque extrañamos esta forma de hacer políticas públicas y hablo desde mi trayectoria de servidora pública y en ese rol me reconozco servidora pública, entonces yo creo que tenemos que recuperar estos espacios y creo que una estrategia muy posible es la de acompañar esto con una consulta ciudadana, darle fuerza, darle voz a la gente y que se empoderen, ¿verdad? Para que podamos poner a la primera infancia donde toca eso. Estaríamos rompiendo varios paradigmas que nos están queriendo imponer, ¿verdad? Tenemos que cambiar la lógica de la relación de poder, ¿verdad? Deberíamos. Sí, no, la gente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría me avisó que no tenían problemas hoy, pero están al tanto. Sí. Sí. No, los dos médicos que venían representando los dos tenían un problema personal. A ver, Mirta.
yo creo que una vez que tengamos más o menos digerido, ahí tenemos que lanzar. ¿Verdad? Que cada uno se encargue de un área determinada y... Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que sirve. Eso es lo que legitima. Por acá yo siento que todos son muy legítimos. Doctor, Empezando por mí. doctor, Sí, perdón. sí, Sí. lo que se quiere, o sea, lo que siempre se quiso hacer desde la primera reunión fue justamente esto, como dice Claudia, hacer este estudio ex antes, que no se hace, porque acá lo que nosotros hacemos es que nos amanecemos, nos desayunamos y literal la media mañana ya es la aprobación de la ley, ¿verdad? No esperamos ni almorzar ni merendar, sino que la media mañana ya se aprueba la ley. Y lo que queremos es eso, hacer un estudio ex antes con ustedes, que según nosotros definimos que quisimos darle, no sé, la posibilidad de que la sociedad esté desde todo el ámbito posible, ¿verdad? Y después de formar, como dice el doctor, después de crear el documento, ahí empezar a compartir con todos, hacer audiencias públicas, llevar a universidades, si es posible a los 17 departamentos, o sea, hacer algo súper más extenso y que la gente ahí pueda también aportar, porque nunca el proyecto va a estar cerrado a nada, ¿verdad? Pero lo que queremos es, como no podemos abrir esto a nivel nacional y decir, vengan todos, aporten, entonces lo que queremos es definir acá y luego empezar a hacer todo lo posible para que esto se tenga conocimiento en cada rincón, ¿verdad? Ok. No, que hoy se presentó la ley de criadazgo, contra el criadazgo, entonces por eso estuvimos ausentes al inicio de esta actividad, pero es un hito importante para los niños, niñas, adolescentes desde diputados, sí, así mismo. Sí, sí, se trabajó una mesa interinstitucional, estuvo también los ministerios, sociedad civil, ¿verdad? Global Infancia. Se hizo una consulta con niños y adolescentes, entonces por eso fue un proceso súper rico, ¿verdad? Y bueno, hoy se presentó en la Cámara de Diputados. Desde el 2000, tenemos solamente una investigación del 2011, 47.000 niños. Y de hecho es necesario, o sea, y una de las cosas que se plantea dentro del proyecto de ley, ¿verdad?, es que existan estadísticas para poder justamente prevenir y, bueno, erradicar esa práctica. Sí, 12 de junio, sí. De hecho, o sea, yo creo que justamente acá estaba hablando con Rosa, el tema de esta experiencia de construir esta ley es interesante por el proceso, ¿verdad? Esto que decíamos, una mesa con representantes que estén interesados en la temática, ¿verdad? Habían especialistas en la temática, los datos son demasiado importantes y la voz de los niños, niñas, adolescentes fue como un punto fundamental también para este proyecto. Por eso creo que el proceso que estamos haciendo tanto en la Cámara de Diputados como ahora también en la Cámara de Senadores y articular, ¿verdad?, las fuerzas, ¿verdad?, las voces para seguir avanzando en pos de los niños, niñas, adolescentes.